Hola, ¿qué tal, estimados colegas? El día de hoy tengo el gusto de presentarles un tema muy importante de la medicina. Este tema se llama farmacología endocrinológica. Soy el doctor Jorge Esquivel López Canales, soy investigador del Instituto Nacional de Perinatología. Tengo una maestría y un doctorado en farmacología por parte del Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Actualmente soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Sociedad de Neurociencias en Estados Unidos. A manera de introducción, quiero resaltar los puntos que vamos a tocar en esta charla. Hablaremos en general de antecedentes de la farmacología, cuáles son las ramas más importantes de la farmacología. Una vez que hablemos de las ramas de la farmacología, hablaremos de cuáles son las características del sistema endocrino u hormonal, también algunos libros lo llaman así. Hablaremos de cuál es la fisiopatología de algunas de las enfermedades más comunes relacionadas desde el punto de vista endocrinológico y terminaremos hablando de los posibles blancos farmacológicos donde podemos nosotros emplear estos fármacos para tratar estas patologías y terminaremos con unas cuantas conclusiones. A manera de introducción o recordatorio, debemos recordar qué es la farmacología. Esto es algo clásico que nos enseñaron en la carrera. La farmacología, de manera simplista, es la ciencia o la rama de la medicina que se encarga del estudio de los fármacos sobre los sistemas vivos. Es importante mencionar que cuando nosotros estudiamos estos fármacos, se les estudian diferentes características, como por ejemplo el origen, las propiedades físico-químicas, los posibles efectos biológicos que tengan en los pacientes o en los organismos, así como los posibles usos terapéuticos. Entonces, una vez que nosotros ya exploramos todas estas características y sabemos de pe a pa cuáles son las características de este fármaco, ya podemos instaurarlo en el tratamiento de alguna patología. En el caso que nos toca hoy, vamos a hablar de las patologías más comunes desde el punto de vista del sistema endocrinológico. Yo sé que cuando pensamos de sistema endocrinológico, rápidamente nos viene a la mente una patología que es diabetes, que es la más común. Todo el mundo dice endocrino, diabetes. Pero no es la única, hay otras patologías que también entran en este apartado de farmacología endocrinológica. A grandes rasgos, hay muchas ramas de la farmacología. Si ustedes se van a los libros o artículos de medicina, dividen a la farmacología en un montón de ramas. Aquí, para ser un poquito más prácticos, solamente puse algunas de las más representativas ramas de la farmacología. Tenemos a la neurofarmacología, que es la que se encarga del estudio de los fármacos a nivel del sistema nervioso central, la farmacología cardiovascular, que son aquellos fármacos que tienen efectos sobre el sistema cardiovascular, sobre los vasos sanguíneos, la farmacología molecular, que ha tomado mucho auge últimamente porque es la que se encarga de principalmente los mecanismos ya biofísicos, bioquímicos de los fármacos, la farmacología conductual, que es lo que tiene que ver con fármacos psicoactivos, las famosas drogas, y la farmacología clínica, que es la que vamos a tocar ahorita un poquito, que viene de la mano con la farmacología endocrina o endocrinológica, que es la que trata de determinar el efecto que tienen las sustancias que son parecidas a las hormonas en los componentes vivos. En ese sentido, un pequeño recordatorio de este sistema endocrino es que hay una relación a grandes rasgos entre el hipotálamo, hipófisis y las glándulas endocrinas. Se sabe que a grandes rasgos hay tres sistemas que regulan todas las funciones del organismo. Primero, el sistema nervioso. Segundo, el sistema hormonal o el sistema endocrino. Y tercero, el sistema inmunológico. Hay una relación muy estrecha entre estos sistemas. Se sabe que algunas hormonas que son liberadas por el sistema hormonal están sometidas a situaciones o impulsos nerviosos. Necesitamos estos impulsos nerviosos para que puedan liberarse estas sustancias, como por ejemplo las suprarrenales, como por ejemplo la hipófisis. También el sistema inmunológico está íntimamente relacionado con este sistema endocrino porque se sabe que aumentos o disminuciones en la concentración de ciertas citocinas van a impactar en la cantidad de hormonas circulantes que haya y en consecuencia en la magnitud de los efectos que estemos buscando. Entonces es una red de comunicación muy fina. Entonces, para hacerlo más práctico, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha dividido esto o se ha agrupado en un sistema o un eje que se conoce como hipotálamo, hipófisis, glándulas. Entonces, el primer componente de
de este eje, como su nombre lo dice, es el hipotálamo. El hipotálamo está constituido por neuronas que se encargan de la síntesis, almacenaje y liberación de diferentes factores u hormonas. A estos factores se les conoce como factores liberadores o factores inhibitorios. Depende mucho de la literatura que se revise. Tienen la terminación RH cuando estamos hablando de una sustancia liberadora, una hormona liberadora, o RIH cuando estamos hablando de un aspecto inhibitorio. Este hipotálamo se encarga de la liberación de muchas sustancias. Para ser un poquito más puntual, vamos a hablar de las más comunes. Se encarga de la liberación de GNRH, de TRH, CRH, GHRH, etc. Y todas estas lo que van a hacer es que van a tener efectos estimulantes sobre el segundo componente, que es la hipófisis. Entonces, ¿qué es lo que hace este segundo componente? El segundo componente de la hipófisis recibe la información que viene del hipotálamo y en respuesta a esta información la hipófisis libera a su vez otras hormonas, otras sustancias. Entonces esto es como una cadenita, una cascadita de eventos. Esta hipófisis, una vez que recibe todas las hormonas hipotalámicas, tiende a su vez a liberar otras sustancias. Dentro de las sustancias que libera principalmente ACTH, bueno, hay varias, pero ACTH se libera aquí, se libera FSH, LH, etc. ¿Qué es lo que sigue en este eje? Hipotálamo, hipófisis, glándulas. Entonces, ya hablamos del primer componente, segundo componente. Entonces, el tercer componente, que son las glándulas, lo que van a hacer es algo similar a lo que vimos. Van a recibir las hormonas hipofisiarias y entonces van a responder ¿cómo? Liberando otras hormonas, otras sustancias. Dentro de estas sustancias que se liberan, ya entran las hormonas tiroideas, principalmente T3, T4, entran la secreción de hormonas sexuales, testosterona, progesterona, estradiol, entran muchas sustancias. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Para hacerlo más fácil, el sistema endocrino tiene como finalidad de liberar hormonas cuya efecto es unirse a un receptor en un blanco diferente, en otro órgano, y una vez que generen esta interacción hormona-receptor, van a producir un efecto. En el esquema que se muestra aquí, se trata de resumir todo lo que acabo de decir, todos los componentes de este sistema endocrino que están encabezados principalmente por hipófisis, por la tiroides, paratiroides, el páncreas, las gónadas y las glándulas suprarrenales, que son las más estudiadas. A grandes rasgos, estas hormonas que son liberadas a la circulación para que produzcan un efecto entran o se estratifican en una de tres categorías. Estas pueden ser esteroidales, pueden ser aminoácidicas o pueden ser proteicas. Esteroidales, estamos hablando de que estas tienen estructuras químicas similares al colesterol. De hecho, son precursoras o son derivados de colesterol. Por lo tanto, es obvio pensar que su estructura química sea similar al colesterol. Dentro de los ejemplos que tenemos de las hormonas esteroidales, tenemos el famoso cortisol, la hormona del estrés, aldosterona y las hormonas sexuales, testosterona, estradiol y progesterona. Por otro lado, tenemos a las hormonas que tienen características aminoácidicas. Estas principalmente son sintetizadas a partir de aminoácidos, principalmente la tirosina, y aquí tenemos dos características que son la adrenalina y la noradrenalina. Y por último tenemos las proteicas, que estas son a partir de secuencias de aminoácidos, y estas por lo regular son sintetizadas a partir de preprohormonas. La más común es la famosa insulina, que es sintetizada a partir de una preproinsulina o preprohormona. Otro ejemplo es el famoso glucagón o la somatostatina. Es importante mencionar que todas las hormonas que son liberadas tienen blancos específicos, tienen receptores específicos en determinados órganos, y cuando se lleva a cabo esta interacción hormona-receptor se produce un efecto. Bueno, los efectos de las hormonas son tan variados porque hay tantos receptores. Tienen receptores de tipos metabotrópicos, de tipo tirosinasa, de tipo nucleares, de todos los tipos de receptores. Las hormonas tienen la capacidad de llegar y unirse. En ese sentido, entonces, se han dividido o se han postulado cuáles son los efectos que tienen estas hormonas, y entonces podemos resumirlo a grandes rasgos en que se encargan del mantenimiento del medio interno, se encargan del crecimiento y desarrollo, se encargan de la producción de energía y el control de energía, y se encargan de la reproducción. Y esto, digamos, si quieren ponerle nombre y apellido, depende de la hormona, es el efecto, ya sean hormonas tiroideas, ya sean las hormonas sexuales, ya sea la insulina, depende de la hormona, es el efecto que vamos a tener.
A grandes rasgos, para entrar un poquito en materia en lo que me interesa, que es el efecto de los fármacos en el sistema endocrino, tenemos que recordar un poquito cómo se lleva a cabo esta síntesis hormonal. Y como cualquier otra sustancia, las hormonas tienen que ser sintetizadas, almacenadas y posteriormente liberadas para que puedan producir un efecto. Entonces, si nosotros sabemos cuáles son los pasos que siguen estas hormonas, podemos fácilmente emplear un fármaco que pueda actuar en alguno de estos pasos o en esta vía de síntesis hasta excreción de la hormona. Entonces, por lo regular, las hormonas son sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso. Posterior a esto tienen que ser almacenadas para evitar que se degraden, y bajo determinados estímulos tienen que ser liberados. Entonces, cuando hablamos de la fisiopatología, que es lo que me interesa ahorita, sabemos que los trastornos endocrinos pueden estar relacionados con alteraciones en cualquiera de las fases de la síntesis, almacenamiento o liberación de estas hormonas. Cuando hablamos de la síntesis de hormonas, nosotros podemos tener efectos o podemos tener ciertas patologías en las cuales tenemos alteración en la síntesis hormonal. Dentro de las patologías más comunes, mencionaban en un principio, es la famosa diabetes, pero no es la única, tenemos también el cretinismo familiar. ¿Qué significa aquí? Que el organismo es incapaz de sintetizar la hormona que estamos necesitando. En este caso, es incapaz de sintetizar la insulina, por lo tanto se presenta esta patología de diabetes mellitus. Podemos tener acciones también a nivel del transporte o aquí es porque recordemos que las hormonas, una vez que salen, son liposolubles en su mayoría. ¿Qué significa esto? Que no pueden estar viajando en el torrente sanguíneo como si nada pasara. Necesitan que alguien les ayude a ser transportados. Estas son globulinas o proteínas. Entonces también podemos tener algunas patologías, por ejemplo, anovulación, por ejemplo, embarazo, en las cuales se cursa con alteraciones en el transporte de estas hormonas. Siguiendo con esto, también podemos tener efectos a nivel de la acción de las hormonas. Una muy común, y esta me gusta mucho, es cuando el organismo es incapaz de activar una hormona. Entonces, aquí la clásica es la testosterona. Recordemos que la testosterona, para que pueda tener sus efectos, necesita ser metabolizado, cambiarla a dihidrotestosterona. Esta es la que se encarga del desarrollo de los caracteres sexuales y lo que hace, digamos, llamativo a los varones. ¿Cuál es el problema? Que en algunos casos tenemos alteraciones en la enzima que se encarga de hacer esto, es decir, en la enzima llamada 5-alfa reductasa. Entonces, pues esto nos lleva a una patología que se llama, o una complicación en los hombres, que es una disminución o ausencia del desarrollo de los caracteres sexuales masculinos. También tenemos efectos a nivel de los sistemas de regulación, es decir, nosotros sabemos que al momento de ser hormonas, las hormonas tienen que tener un control muy fino. ¿Por qué? Porque las hormonas, en la capacidad que tienen de llegar al núcleo y aumentar o disminuir la síntesis de proteínas, sería muy peligroso dejar que aumentaran mucho las concentraciones de estas hormonas. Por lo tanto, el sistema tiene una forma de regulación hormonal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En algunos casos fallan estos sistemas de regulación. Y entonces, cuando fallan estos sistemas de regulación, puede pasar que las concentraciones de hormonas suban demasiado hasta que me lleguen a generar complicaciones. Algo muy común es el famoso síndrome de Cushing, que es el clásico que todo estudiante de medicina tiene que saber. Otro es a nivel de la producción hormonal. Puedo sintetizar bien, puedo transportar bien, pero resulta que al momento de producir no cuento con las enzimas necesarias para poder realizar la síntesis de las hormonas que estén involucradas. Entonces aquí también entra el famoso síndrome de Cushing. Y por último podemos tener una hipofunción endocrina en donde el organismo, las glándulas endocrinas no están funcionando, y esto me lleva, una de las patologías más comunes es el famoso hipopituitarismo. Entonces, a grandes rasgos, esto resume dónde podemos tener efectos, pero si recordamos cuáles son los componentes del sistema endocrino, habíamos dicho que es hipófisis, tiroides, paratiroides, las suprarrenales y las hormonas sexuales. Nosotros, cuando hablamos de los blancos farmacológicos, pues es fácil pensar, bueno, yo puedo entonces actuar sobre cada uno de estos órganos de forma individual para tratar la patología que esté relacionada con ese órgano. Y entonces es por eso que cuando hablamos de la farmacología endocrina, el universo es muy vasto, es enorme, como para decirlo en
poco tiempo que tenemos, pero voy a tratar de resaltar los aspectos más importantes de cada patología. Por ejemplo, cuando hablamos de la hipófisis, cuando tenemos alteraciones a nivel de la hipófisis, una de las patologías más comunes es que se pueda presentar un hipertiroidismo, se puede presentar un hipogonadismo, se puede presentar un hipoadrenalismo y un enanismo. Esto, como sabemos que son alteraciones a nivel de la hipófisis, tenemos ya fármacos que se pueden emplear en cada una de estas patologías. De manera simple, les expongo aquí cuáles son los fármacos más comunes en el tratamiento de esas patologías. Tenemos lo más clásico, que es la terapia de reemplazo hormonal. Mi paciente no tiene hormonas, no te preocupes, le damos una terapia de reemplazo hormonal. Si no cuento con la terapia de reemplazo hormonal, tengo otros fármacos que ya depende de la patología que estemos hablando, pueden ser utilizadas. Ejemplos pueden ser el clomifeno, la desmopricina, las tiazidas, etcétera. La cantidad de fármacos que tengo para esas patologías es muy grande, entonces ahorita nada más las menciono de forma general. A nivel de la tiroides también podemos tener complicaciones y sabemos que hay principalmente dos complicaciones: el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Es decir, o no tengo hormonas tiroideas o tengo de más las hormonas tiroideas. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento en esta? A grosso modo, bueno, si tengo de más, hay que tratar de frenar la acción que tienen estas hormonas. Es decir, aquí puedo jugar a nivel del receptor, puedo jugar a nivel de la síntesis, y para esto tengo fármacos como las famosas tioamidas, tengo el propiltiuracilo, el tiuracilo, metimazol, tengo propranolol, tengo muchos fármacos para el tratamiento del paciente con hipertiroidismo. En el caso del paciente con hipotiroidismo, principalmente se dan las hormonas tiroideas, la famosa T4. En el caso de la aparatormona, bueno, se sabe que principalmente aquí tiene efectos sobre las concentraciones o los movimientos de calcio, y para esto tenemos también fármacos que tienen la capacidad de actuar en estos niveles. Tenemos como por ejemplo los famosos bifosfonatos, la calcitonina o la vitamina D. Otro de los blancos son las glándulas suprarrenales. Entonces, en el caso de las glándulas suprarrenales, tenemos aquí hay muchas patologías que no acabaríamos el día si hablamos de todas ellas, pero una de las cosas que se presentan aquí es que el paciente puede tener un exceso en la liberación de ciertas sustancias. Una de las más comunes es el famoso feocromocitoma, entonces en el cual hay un tumor en las suprarrenales que se encargan de la síntesis de cantidades excesivas de catecolaminas, lo cual lleva obviamente a las manifestaciones cardiovasculares de mi paciente. Tenemos la enfermedad de Addison, tenemos la enfermedad de Cushing, tenemos casos de hipocorticismo selectivo. Entonces son muchas de las patologías que entran aquí, y dentro de los fármacos o la terapia farmacológica que tenemos, podemos ocupar para casos de hiperaldosteronismo antagonistas de la aldosterona, los famosos diuréticos, como por ejemplo triamtereno, espironolactona, amiloride. Tenemos el caso de fenoxibenzamina para el caso del feocromocitoma, etc. Entonces la cantidad de fármacos que tenemos depende de la patología que estemos hablando. Otra de las alteraciones más comunes, y es una de las clásicas, es a nivel del páncreas. A nivel del páncreas, todo el mundo sabe, y es lo que siempre preguntamos en todos los exámenes, la principal alteración que tenemos es la famosa diabetes mellitus, que, como se sabe muy bien, esta está caracterizada por una alteración en la síntesis y o liberación de insulina. Aquí depende el tipo de diabetes, es el problema que tenemos. Si hablamos de diabetes tipo 1, es el paciente tiene una enfermedad autoinmune en la cual estoy sintetizando, como su nombre lo dice, anticuerpos que van dirigidos contra las células beta pancreáticas, y este paciente no produce insulina. Por lo tanto, es clásico el paciente con diabetes mellitus tipo 1, el tratamiento es insulina y se acabó. ¿Qué tipo de insulina? Depende de las necesidades del paciente. Pero en el caso de la diabetes tipo 2, aquí el problema no está a nivel de la síntesis. El paciente sí tiene insulina, sí sintetiza insulina, pero puede haber una de dos problemas: que la insulina que sintetiza y que está liberando es de baja calidad. Yo siempre les digo, para que quede un poquito claro eso, es pirata, ¿vale? Entonces, por más que quiera llegar y unirse al receptor y hacer el efecto, no va a poder hacer el 100% o producir el mismo efecto que una insulina bien elaborada. O bien el problema está a nivel del receptor. La insulina es bien, está bien sintetizada,
pero resulta que el receptor no me está escuchando, es decir, tengo una resistencia a la insulina. Entonces, para estos casos, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento es más general. Tengo muchos fármacos. Obviamente se parte de medidas higiénico-dietéticas, pero desde el punto de vista farmacológico han salido muchos fármacos. Tenemos las famosas sulfonilureas que se encargan de favorecer o favorecer la secreción de insulina, de ahí que se les conoce como secretagogos de insulina. Tengo un fármaco que es el pilar, que son las biguanidas, la famosa metformina. Tengo otro grupo farmacológico, las tiazonidionas, tengo los inhibidores de alfa-glucosidasa, tengo unos fármacos que no son tan recientes, pero que llegaron a revolucionar todo esto, que son las famosas incretinas. Pero por si no fuera poco, como esta es una de las patologías más comunes, se siguen haciendo estudios para tratar de ver nuevos fármacos. ¿Cómo qué otros fármacos se han encontrado? Bueno, resulta que hay unos fármacos que son nuevecitos, acaban de ser aprobados, que estos fármacos tienen que ver con alteraciones o juegan con el mecanismo de acción del transporte SGLT, son transportadores de glucosa, que curiosamente estos fueron aislados a partir de la manzana. Entonces, bueno, son fármacos que se siguen produciendo. Estos fármacos ya están llegando en México, ya se están incluso dando combinaciones de fármacos para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Y otra de los blancos farmacológicos que podemos tener es a nivel de las hormonas sexuales. Pueden ser a nivel de los ovarios o a nivel de los testículos. Sabemos que cuando tenemos una alteración hormonal a nivel de los ovarios, lo principal que se presenta en las mujeres es algo que se conoce como el síndrome de ovario poliquístico, que cursa con infertilidad. Puede tener también infantilismo sexual, y en el caso de los hombres, en el caso de los testículos, podemos tener un hipogonadismo. ¿Qué le damos a este paciente? Tenemos igual, depende de la patología, si es por la parte de caracteres sexuales, de las hormonas sexuales femeninas o masculinas, podemos dar una terapia de sustitución hormonal, es decir, podemos dar andrógenos, podemos dar estrógenos y progestágenos. Es importante mencionar que todos los fármacos que acabo de mencionar en cualquiera de los órganos, todos van a generar lamentablemente efectos adversos. Todos, al momento de llegar y unirse a su receptor, producen el efecto que estamos buscando. Genial, pero lamentablemente voy a tener que cobrar una factura, y esta factura son efectos adversos. Es por esta razón que en la práctica clínica uno de los aspectos más importantes es, además de saber qué fármaco le voy a dar a mi paciente, pues trato de buscar el menor riesgo de efectos adversos en estos pacientes. Entonces le doy fármacos que tengan muy buen efecto y de preferencia el menor riesgo de efectos adversos. Es imposible que no tenga ningún efecto adverso, pero sí hay fármacos que son mejor tolerados que otros en determinados pacientes. En este sentido, a manera de conclusión, les quiero dejar estas ideas. El sistema endocrino es un sistema que se encarga de la liberación de hormonas, y estas hormonas se encargan de regular las funciones del organismo. La síntesis, almacenamiento y liberación de las diferentes hormonas pueden ser susceptibles de ser bloqueadas o estimuladas por determinados fármacos. Dependiendo las características de mi paciente, yo elijo si le doy un fármaco agonista o antagonista. Depende si el paciente necesita que le demos más hormonas o que se disminuya el efecto de la sobreproducción hormonal que está teniendo. Y la acción de los fármacos permite el tratamiento de determinadas patologías, principalmente relacionadas con el ámbito endocrinológico y sobre todo en la alteración de los ejes hormonales. Muchísimas gracias.